Practicamos un sexo torpe, eufórico. Lo que teníamos en mente, incluso ese precipicio de la certeza, se desvaneció en saliva. Eso es el miedo, dijimos, y todo se volvió líquido del signo, fragmentación, humo. De la madrugada en que quedamos exhaustos, solo queda esa viscosidad manchando la palabra, dos bocas que sin pronunciar se alivian. Seguimos con estos viajes virtuales, literarios, porque por suerte contamos con un presupuesto holgado todavía para hacer estos viajes virtuales. Y esta vez nos fuimos a la ciudad de Río Cuarto y ahí nos está esperando Gastón Malgieri, que recién abrió con un poema y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer enorme, Juan. Gracias en serio por la invitación. La verdad que es un placer participar de Restos Diurnos. No, gracias a vos. Esta invitación que había quedado hace un tiempo atrás, no pudimos concretarla en el piso de la radio, pero bueno, le vamos a dar para adelante. Acá estamos, así es. Estimado Gastón, bueno, el poema este, ¿de dónde sale? El poema que les compartí recién pertenece a Animales Poco Útiles, que es el último libro que publiqué, lo publiqué en 2019, con una editorial de acá de Río Cuarto, que es Cartografías, y es un poemario, bueno, eso, que tiene ya 2 años de edición más o menos. ¿Y qué apareció primero ahí en tu vida? ¿La poesía, la fotografía, el teatro, que también estás ahí vinculado? A ver, yo vengo medio de una familia de artistas, pero de artistas plásticos, vienen medio de ese lado. Tengo una hermana mayor que es dibujante y es ilustrador, trabaja para una editorial de ilustraciones infantiles en Italia, porque vive allá. Mi abuelo era ilustrador de la Disney, digamos, veníamos como del palo todos del dibujo, y yo en un acto de rebeldía dije, bueno, no es por ahí, porque además no tengo mano para el dibujo. Y lo primero fue la escritura. Yo empecé escribiendo narrativa, porque, bueno, digamos, el primer acercamiento a la literatura tuvo que ver con leer novelas. Empecé leyendo novelas, en casa no había biblioteca, entonces el acceso que yo tenía a eso era medio limitado. Y fue a partir del tercer, cuarto año del secundario que, gracias a una profe de literatura que tuve en el colegio, empecé como a descubrir lo que se llama el boom latinoamericano, Cortázar, Borges, Bioy Casares y demás, que esas fueron como las primeras lecturas que tuve. Galeano, y a partir de eso un poco sentí que tenía ganas de contar una historia. Medio que el primer impulso fue ese, y empecé escribiendo narrativa. Hay 2 novelas que están ahí dando muy bien guardadas, porque son muy tempranas, digo, yo las leo hoy y me río de eso, me río, me da cierta ternura incluso en algún punto. Lo de la poesía apareció como muchísimo después, pero en principio empecé escribiendo, digamos. Qué bueno que quieras a ese Gastón más chico. Digo, sí, que le tengas ternura a lo que vos escribiste y no que lo guardes como diciendo, no, con cierto hasta temor. No, vos sabés que digo, con los años aprendí a tenerle ternura en este sentido, digamos, no había en esa escritura ningún tipo de pretensión más que sentarme a escribir. A mí me resultaba placentero eso, digo, como a otros chicos les puede resultar divertido jugar al fútbol o irse de campamento, qué sé yo. A mí había algo de eso, de estar solo en un lugar escribiendo, que me parecía como placentero, y como tengo registro de eso, digamos, no juzgo tanto lo que produje en ese interín, digamos. Sí, es eso, son textos muy primarios, digamos, entonces, bueno, hay una inocencia en algún punto ahí que es lo que me da ternura de último. ¿De qué edad estamos hablando? 17 años empecé a escribir la primera novela, sí, 16, 17 por ahí, y la terminé a los 18, 19, y la segunda la escribí entre los 22, sí, los 22 y los 24, una cosa así. Nada, bueno, eso, y no sé, no, las mostraría, digo, las sacaría a la luz como un objeto así de cariño, digamos, que le tengo, pero no porque tengan algún tipo de peso específico literario. Bien, perfecto. ¿Y las tramas, por ejemplo, de esas novelas se
no sé, ¿las reciclaste para otra cosa? No, Esos temas no, quedaron ahí. no, quedaron ahí. No, no, yo estaba como medio, se ve, digo, eso es, lo puedo leer ahora, digamos, ¿no? Pero se ve que estaba medio Ujú. impactado con la idea esta de la road movie. Hay algo de eso, de la historia que se va contando mientras está de viaje, que siempre me resultó fascinante, me resulta fascinante verlo en el cine, digamos. Como la historia esta de los, no sé, de que el personaje vaya transformando su narrativa a partir de que va aconteciéndole cosas con el paisaje, con la gente con la que se cruza y demás. Y la primera novela tiene un poco de eso, insisto, desde un lugar extremadamente inocente. Eh, y no sé si eso es lo que busqué después en la poesía. Digamos. La poesía yo la empiezo como a poner en práctica justamente cuando pierdo la necesidad de contar algo. Digo, cuando no perseguía esta idea de, bueno, ok, yo tengo que escribir para que la historia avance o para que el personaje desarrolle no sé qué cosa. En la poesía no necesito eso, o al menos no me hace falta, entonces, bueno, abandoné esa idea, digamos, de eso, de contar algo, de contar una historia. Y en la poesía, más primero saber cuándo empezaste y quiénes fueron, digamos, los primeros, los escritores, las escritoras que te llevaron para ese lado. Empecé también a medio a temprana edad muy intuitivamente, pero digamos a tomármelo como más en serio como a los 24, 25 años por ahí. Eh, y son como, podría decirte que son las autoras mujeres en general. Hay algo de la poesía escrita por mujeres que me sigue conmoviendo, que hay algo que yo no encuentro en el registro digo, hay poetas, hombres maravillosos, no digo que no, pero digo, yo me sentí como más, sí, hermanado, si se quiere, con las voces de la poesía femenina. Lo primero que leí de poesía fue Pizarnik, fue lo primero, así, lo primero que me cayó en la mano y lo primero con lo que sentí cierta identificación. Y porque me parece que hay algo de esa poesía, de esas voces femeninas que tenía que ver con aquello que las mujeres, digo, históricamente fueron llamadas a silenciar y en muchos casos, digamos, lograron transformarlo en poemas, ¿no? Digo, lo ponían en palabra en poemas porque su voz a nivel social no estaba habilitada. Y ahí se entrelaza algo de esa narrativa, digamos, de montones de poetas con la propia, digo, yo, en términos de mi condición de marica o de mi identidad marica, digo, sentía que también había algo de eso que yo no estaba pudiendo decir y la poesía me ayudó en algún punto a poner en palabra. Y ahí aparecen otros autores, como Pedro Lemebel, que si bien no era poeta, era cronista, digamos, pero cuando lo leí me voló la cabeza, o Fernando Noy, que es un autor argentino, amo profundamente, y ahí empecé a encontrar como otras voces, digo, Perlonger, ¿sí? Un poco por ahí. Y creo que tuvo que ver con eso la búsqueda, con la búsqueda de una voz que fuera capaz de decir aquello que en un primer momento yo no estaba o no sentía estar habilitado a decir. ¿Podemos vincular tu oficio de fotógrafo con la poesía? ¿Lo utilizás como herramientas así mezclándolas? Sí, sí por esto, digamos, la fotografía aparece en mi vida medio de casualidad. Yo esto ya lo he contado varias veces, digo, yo cuando me fui a vivir a Córdoba nací en Mar del Plata y a los 30 me voy a vivir a Córdoba y tenía la primera cámara y caí en una varieté de teatro de clown y empecé a sacar fotos y fue medio como, digo, me invitaron, me dijeron traer la cámara, sacar fotos y descubrí ahí en ese lenguaje que yo no conocía hasta ese momento, o que no lo había utilizado hasta ese momento, una posibilidad de síntesis que yo no estaba teniendo con la palabra. Digo, la imagen aparece ahí, ¿no? Cuando yo sentía que la palabra en algún punto me estaba desbordando y la fotografía lo que hacía en algún punto era permitirme decir menos con una sola imagen o con una serie de imágenes. Luego, con el pasar de los años, se convirtió en mi oficio la fotografía. Bueno, vos lo sabés, nos hemos cruzado millones de veces en salas. Digo, yo fui fotógrafo de teatro casi 10 años en Córdoba. Y hubo algo de poder ir y venir, digo, incluso hoy lo sigo sintiendo así, digo, no siento que sea o poeta o fotógrafo o escritor, digo, me parece que son identidades con las que yo voy y vengo, no siento que esté casado con ninguna en particular, sino como que son lenguajes que yo utilizo en la medida que lo que necesito contar
por ahí no es con un lenguaje y es con otro. Digo, aquello que por ahí la poesía no me alcanza, lo uso con la imagen o los cruzo. Mucha de la poesía que escribo nace a partir de una imagen. Eso está, digo, esa mezcla la tengo así configurada en la cabeza, digamos. Escribo a partir de imágenes o saco fotos pensando en textos. Y tiene mucho que ver eso el teatro, muchísimo que ver. ¿Se te viene así algún recuerdo? Me hablas de imágenes, como que te trae la síntesis más allá del puntapié inicial en esa varieté, con alguna otra obra de teatro que tengas o algún, no sé, algún encuentro X teatral que tenga que ver con poesía, que se te venga así ahora. Sí, yo trabajé con la Dani Martín en Bilis Negra, que me convocó porque teníamos una amiga en común y qué sé yo, y ella había visto unas fotos que yo le hice a esta amiga, y me dijo, che, mirá, yo estoy preparando una obra, que es una adaptación de la Fedra de Rancín, qué sé yo. Nada, venía a ver un ensayo porque me gustaría que vos hagas las fotos y hagas la gráfica de la obra. Y Bilis Negra, para quienes no la vieron, es un monólogo donde Maura Sajeva, que es la actriz, está desnuda y el personaje de Fedra está muerta, digamos, y es la autoautopsia, digamos, que se hace ese personaje muerto para explicar las razones por las que murió, digamos. Que en el caso de la obra es por desamor, digamos. Y el texto ese está construido, el texto ese, esa dramaturgia que construyeron tanto Maura como Daniela, está construida en base a algunos textos poéticos. De hecho, digo, varios de los pasajes son un poema en sí mismo, digamos. Cuando yo empecé a trabajar con ella, esto fue año, no te quiero mentir, pero fue hace ya, 8 o 9 años atrás, entendí que había algo de ese lenguaje, digamos, de lo teatral, que yo siempre lo pensaba como algo aparte, ¿no? Un lenguaje que yo miraba desde afuera con las fotografías. Entendí que había algo en el trabajo de la voz y de la forma de decir que yo lo podía aplicar después para la poesía. De hecho, en una charla que tuve hace unos años atrás, previo a esto, con Fernando Noy, en Casa Brandon, en Buenos Aires, en virtud de la presentación de un libro de un amigo en común, Fernando me dijo algo que me quedó así como muy grabado, que me dijo algo así como, tu poesía nació para ser dicha por vos. Digamos, poco importa el día de mañana si vos esa poesía la publicás, sale en un libro, la circula, hay algo de tu poesía que depende de tu voz. Y a mí me costó muchos años hacerme cargo de eso. Primero porque me da un poco de vergüenza leer en público, hay algo de eso que con lo que no me termino de amigar, pero sí es cierto que yo siento que mi poesía toma cuerpo cuando yo la puedo en algún punto, y que me perdonen las actrices y los actores, pero digo, en algún punto cuando la puedo interpretar, digo, cuando me la puedo pasar por el cuerpo. Y eso lo terminé de entender un poco en Bilis Negra. Porque cuando yo leía el texto solo de Bilis Negra, digo, tengo el libreto, y lo leía, el texto me gustaba, me resultaba atrayente, pero una cosa es cuando ese texto toma carnadura en la actriz, en este caso en Maura, y ahí se convertía totalmente en otra cosa. Y hubo algo de eso que a mí me pareció como muy significativo, que yo lo pude, salvando enormemente las distancias, porque Maura es una actriz de la hostia, te digo que yo lo pude trasladar a mi terreno poético en ese sentido, decir, bueno, la poesía que yo escribo necesito que pase por el cuerpo, o por mi cuerpo al menos. Mira, justo me había quedado pendiente hacerte esa simple pregunta de si habías tenido la posibilidad de hablar con Fernando Noy, y mira, con la devolución. Sí, porque nos conocemos hace muchos años, o sea, yo lo empecé leyendo, digo, no. Sí. Y después eventualmente nos terminamos medio haciendo amigos. Yo siento una conexión, digo, si bien generacionalmente yo era muy chico cuando apareció el paracultural, en principio de la democracia, año 83, estoy hablando, yo tenía 5 o 6 años, siempre hubo un anclaje ahí que nunca pude explicar muy bien, con él, con Urdapilleta, con Tortonese, con las gambas al ajillo. Hay algo de ese tipo de humor y de ese tipo de teatro que siempre me resultó como sumamente atrayente. Y pensá que esta gente que te nombraba, muchos de ellos, Urdapilleta, por ejemplo, o Tortonese, utilizaban la poesía para hacer parodias, era como llevado totalmente a otro terreno. Y eso me resultó siempre muy atrayente. Y esa vez, en esa presentación de ese libro de Gustavo Pecoraro, era la presentación del libro de Gustavo, que es un autor y activista de Buenos Aires, pudimos hablar así largo y tendido. Yo le dije, hay algo de tu poesía que me conmueve. Y él me dijo, justo esa misma noche leía, después de Gustavo hizo una
especie de pequeña performance y de ello. Y cuando lo vi leer a Fernando, entendí esto que me decía de la poesía pasada por el cuerpo, porque él es alguien que interpreta su poesía desde ese lugar, ¿no? Digo, que no es la poesía, que a mí en algún punto me hace un poco de ruido, ¿no? La poesía declamada, ¿no? Esta cosa de zarandear las manos, que pertenece, me parece, como una generación un poco anterior, sino a la idea de que la voz que está diciendo ese poema es la voz de quien lee. Y para mí fue central ese encuentro con él porque pude concretar esta idea que yo no tenía muy clara en mi cabeza porque esos lenguajes que yo sentía que eran atractivos en algún punto, la fotografía, el teatro, la literatura, digamos, cómo los podía congeniar para hacer alguna cosa con eso. De hecho, muchas veces estoy pensando, cuando escribo, pensando en una obra, hay algo del medio del monólogo que siempre se me termina como cruzando, y tiene que ver con eso, con ese cruce con él, con haberlo leído muchas veces y demás. Qué hermoso eso que nos compartís. Y esto de ir entre Maura y Fernando, que la verdad que ese básicamente soy yo, digamos. Entre Fernando no y Maura Sajeva, ese es como mi universo, digamos. Qué lindo, qué lindo. Estimado, te invito a que nos compartas los poemas que vos quieras. Dale, les voy a compartir el poema que abre Animales Poco Útiles, que se llama El Amianto. Ya me gustaría a mí ser una de esas señoras que creen en los mandatos del universo, una de esas cuya resignación es leída como una cualidad atada a la alineación de planetas impronunciables. Ya quisiera yo ir por ahí, dictándole al oído a las otras mantras berretas sobre autosuficiencia y cuidados de la piel, compartiéndole secretos sagrados sobre el matrimonio, la organización del hogar y los buenos modales. Ser una de esas damas que jamás tuvo ni tendrá juicio propio sobre tema alguno. Una de esas que hace de la empatía su mayor virtud, junto a la belleza y, por supuesto, al silencio. Pero ya ves, apenas si he podido, en cambio, darme un nombre que sostener, fumar como un taxista enloquecido, lamer el flanco estaciado de las bestias, hacer de mis costumbres bombas incendiarias que nadie sabe cómo apaciguar. Cuando nací, mi madre arrancó el amianto del lomo, creyendo que era una cáscara inservible, me mandó al mundo para ver si subsistía. Desde esa noche, vago por los pantanos de cemento, errando en el atropello de avanzar más allá del lodo, atrincherada en el precario lugar que pude construirme con estas manos delicadas. Con nosotros, Gastón Malgieri, desde el Imperio, desde Río Cuarto. Desde el Imperio del Sur. Compartiendo poesía y contándonos un poquito cómo escribe, para qué escribe, por dónde pasa la poesía que escribe. Estimado, ¿hay ya producción nueva? ¿Hay algunos poemas dando vueltas? ¿Sos de las personas que les gusta trabajarlos mucho, que los deja ahí un rato largo y los agarra más adelante? ¿O no los tocas? ¿Sos también al mismo tiempo de compartirlo con amigues a ver si funciona, o simplemente por compartir? Vamos por partes. Hay producción nueva. Estoy intentando terminar desde el año pasado un libro que se llama Monocromo, que sería una especie de vuelta de tuerca de Animales Poco Útiles. Animales Poco Útiles, un libro que me llevó como a lo más profundo de mi biografía personal y sobre todo a la historia de mi vieja. Y necesité medio como despegarme un poco de eso, porque fue un proceso muy arduo, emocionalmente muy arduo. Y entonces me fui para otro lado, que es laburar casualmente sobre fotografías, sobre autorretratos de fotógrafas de los 60 y los 70, que laburaron el autorretrato pensándolo como una búsqueda de su propia identidad. Nombro dos casos así medio emblemáticos. Uno es Vivian Maier, y la otra es Nan Goldin, que son dos fotógrafas que, si bien entre sí no tienen absolutamente nada que ver el registro que hacían, había algo en la búsqueda de los autorretratos de contar aquello que no estaban pudiendo decir. En el caso de Nan Goldin, la violencia a la que estaba expuesta, por ejemplo, y en el caso
de Vivian Maier, digamos, la invisibilidad absoluta, porque Vivian Maier era niñera, nadie sabía que era fotógrafa, y eso se descubre una vez que ella muere, porque un coleccionista encuentra en una casa de antigüedades una cantidad de fotos, en realidad de negativos, y cuando las revela se da cuenta que la gran mayoría eran autorretratos, Vivian frente a un espejo, frente a una vidriera y demás. Y tomé algo de, no tanto de sus biografías personales, sino más bien de aquello que yo creo que trataban de contar en esas fotos, para hilarlo con esta idea de la identidad, que es algo que está bastante marcado en lo que escribo. Y entonces, bueno, el libro monocromo va medio por ese lado, pero está ahí, yo pensé que lo terminaba ahora, pero no, parece ser que no. Y sí soy, a ver, no sé si corrijo tanto, pero sí decías recién esto de, bueno, si lo dejás como madurar, ¿no? Hay algo de eso que me gusta de los poemas, como escribirlos y dejarlos, no corregirlo nada, dejarlo guardado y agarrarlo un tiempo después a ver si aquel impulso que me llevó a escribirlo y aquella sensación que yo tuve al momento de escribirlo persiste con el tiempo, ¿no? O es lo que yo a veces llamo de mi propia escritura un berrinche de un momento y ya. Si pasa ese filtro, digamos, bueno, ahí sí me pongo a corregir, porque seguramente va a haber algo que hay que completar, o que está de más, o que quitar y demás. Pero me gusta como escribir y dejarlo el poema, digamos, como sacármelo de encima, si se puede, para después retomarlo un tiempo después y ver eso, si subsiste a ese impulso primero que me llevó a escribir. Y compartir, sí, lo comparto, bueno, en mis redes en general vivo compartiendo lo que escribo, porque eso también es un feedback. Hay gente que está en contra de compartir lo que escribe en las redes. Bueno, yo la verdad es que honestamente a mí las redes me han servido para difundir lo que hago. Digo, al haber publicado una editorial chica como es Cartografías, tener una red social y utilizarla para esto me ha permitido que me lea gente que yo en mi vida hubiera pensado que me iba a leer. Entonces me parece que en ese sentido está bueno. Es tramposa la red también, digo, porque hay algo del me gusteo así exagerado que uno tiene que tener como medio cuidado con eso, para no creérsela al principio, pero además para que ese no sea el parámetro de la escritura. Digo, ¿no? Bueno, hay un poema que tiene 400 me gusta, y eso no quiere decir absolutamente nada, digamos. Al menos no para mí, digamos. O trato de que no me afecte en ese sentido, digamos, porque es muy fácil caer en ese juego y decir, bueno, listo, soy un escritor de la hostia, solo porque el poema se compartió 200 veces. Y eso puede llegar a ser una trampa. Pero sí me gusta a veces como, bueno, eso, a ver qué pasa si este poema circula, digamos, cómo resuenan los demás, porque también es uno no escribe para uno, o al menos yo no lo hago, no ahora. Entonces hay algo de ese feedback que es interesante, digamos, cómo resuena aquello que uno pensó y escribió, digamos, es como, en algún punto es como cuando estrenás una obra de teatro. Digo, una vez que vos te ensayaste durante meses, pero una vez que estrenaste, la obra ya no es más del director, es el público, los actores, las actrices, y es ese juego, y ahí es donde se empieza empieza ese mecanismo como a volverse importante o interesante, digamos, en ese intercambio. Y compartir poesía en las redes para mí tiene que ver un poco con eso, con soltarlo y decir, bueno, a ver qué pasa con esto que escribí, y me parece que en ese sentido está buenísimo, ¿no? Bueno, de nuevo, como al principio, muchísimas gracias por haber favor, aceptado Juan, el convite en esta charla. Gracias de verdad. Ya habrá tiempo más adelante cuando todo esté un poco más normalizado y bueno, que te toque también estar acá en Córdoba. Ahí coordinamos y te llegás ahí al piso de la radio. Cuando quieras, es un placer, en serio. Genial que sea recíproco y bueno, te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Ok, bueno, voy a compartir también de Animales Poco Útiles, poema que se llama El desmontaje de los ritos. Lo aprendimos cuando pibes. Una mesa puede ser un ring de boxeo, un escenario donde los adultos se devoran mientras nuestros ojos de cachorros asustados van de la tristeza al pan nuestro de cada día. Anoche sucedió otra cosa. Dimos un nuevo sentido a esa tabla inerte que nos separaba. Nos abrimos paso entre el basural de botellas y platos sucios y vimos en el otro que doler no es más que el pretérito de la cura. Lo que intento decir es que, dadas las circunstancias,
Ese gesto deberíamos atesorarlo como una piedra inútil, que no brilla ni sirve para defensa alguna, y sin embargo, allí está, en el bolsillo de los preciados amuletos.